Buenas noches, queridos televidentes. Las redes sociales son una maravilla. A través de las redes sociales uno tiene una comunicación directa con los amigos, con los fans, con los televidentes, con los críticos, etcétera. Por ahí llegan comunicaciones muy bonitas, otras llenas de aportes. Por ahí nos han llegado historias, por ahí nos han dicho, mire, por favor, ayúdenos, esto es lo que nos está pasando. Por ahí también llegan críticas, algunas muy inteligentes, decentes, constructivas. Por ahí también llega una cantidad de cosas que uno dice, oiga, ¿no? Así como para decirles decir, bueno, aparte de todas las que tienen todas esas palabras soeces, improperios, despropósitos, hoy me llegó uno que sí me dejó, oiga, lívido. Hoy me escribió un tipo en Twitter que deberían quitarme la escolta y dejar que me mataran por defender a ese rico del Salamanca del que vamos a hablar hoy. El programa no ha empezado ni siquiera. ¿Cómo dice este señor que vamos a defender este personaje si el programa ni siquiera ha empezado? Partamos de que lo que hizo el joven Salamanca es indefendible. Partamos de que tanto Salamanca, a quien se le dio el privilegio de esperar el juicio en libertad, y Cabrera, al que no se le dio ese privilegio porque era reincidente, porque intentó escapar, dicen, de la escena del insuceso, lo que ambos hicieron es indefendible. Ellos pueden alegar, los dos, que no tuvieron la intención de matar, así como los casos que hemos contado antes. Bueno, ellos no podrán no haber tenido la intención de matar, podrán no haber sido conscientes en el momento del accidente porque estaban hinchos, pero en el momento de salir de su casa y llevar las llaves en el bolsillo del pantalón, en el momento de decidir que se iban a subir al carro en ese estado, o en el momento de tomarse el primero, el segundo, sin haber llamado a un conductor elegido, sin tener un plan extra de quién lo lleve a la casa, sabiendo que va a irse a manejar, ahí sí eran conscientes. En este momento la ley colombiana no contempla manejar en estado de ebriedad como un delito. Pero yo creo que va siendo hora de que los padres de la patria tomen por fin la decisión de penalizar el hecho de conducir ebrio. Es mejor ponerle penas a los borrachos que van en el carro, así sean una semana que los metan a la cana, yo no sé, un mes, los fichen como en Estados Unidos, que le duela a uno, que sepa que le va a quedar en el pasado judicial, que uno lo piense 3 veces, a tener que estar después discutiendo cuántos van a ser los años de cárcel por las muertes causadas. Tenemos que apuntarle a la prevención. Este caso del que vamos a hablar hoy ha despertado especiales suspicacias porque el joven iba en un carro Audi, es de una prestigiosa universidad y mucha gente ha insinuado que ha habido beneficios para él por ser del estrato social que es. ¿Es así? ¿No es así? Lo vamos a ver en el programa. Vamos a hablar de las familias, de las víctimas y vamos a saber quiénes eran esas dos mujeres que tienen un rostro, un nombre que se replica por cientos y miles de familias en Colombia, de todas esas personas inocentes que los conductores ebrios matan cada año. Vamos a hacer un pequeño repaso por nuestra cultura, la cultura de la viveza y la cultura de la doble moral, porque aquí todos entonces, si la señora se cruza allá y la vemos desde el carro, vieja bruja, porque es bien bruta para manejar, por eso estamos como estamos, pero a los 20 segundos, muchos de nosotros, si vemos el chance por ahí también nos metemos. Entonces, si lo hacen los otros está mal, pero nosotros ¿qué hacemos? Listo, muy bien. Pidamos justicia, pidamos que el gobierno examine las leyes, pidamos que haya medidas estrictas, pero también tenemos que aportar cambiando nosotros de cultura. Porque es que uno se va de este país, los que tienen el privilegio van a Estados Unidos, cogen un carro y usted no los va a ver tomando nunca. Porque saben que allá la ley sí se aplica, pero acá ni nosotros la queremos aplicar y muchas veces las autoridades desafortunadamente se prestan para que nosotros nos pasemos la ley por la faja. Esto es un problema de conciencia general, este es un problema de que a usted le puede pasar. Todos los personajes que hemos entrevistado a través de estos años que le han causado la muerte a personas inocentes nos han dicho, es que yo no tenía la intención. Claro, nadie sale con la intención de matar. Todos ellos habían visto las campañas, todos ellos habían visto las noticias
y sin embargo cogieron el carro. Y aunque le pasa a 1 de cada 10, es una lotería de la muerte. Vuelva usted a coger el carro tomado y le puede corresponder el número fatal. Vamos a entrar a esta historia que tanto estupor ha causado, esperando que además del debate de la aplicación de la ley sobre el señor Salamanca y el señor Cabrera, quede también el debate de nuestra cultura que prefiere los muertos a dejar de beber o a dejar de manejar en estado de ebriedad. Aquí comienza este programa. Realmente soy muy arrepentido. Sí, me siento muy mal, eso ha cambiado trascendentalmente mi vida. Pido perdón nuevamente a los familiares de las víctimas, a Holman, porque es una situación que estamos viviendo muy difícil, tanto la familia de ellos como la mía. Realmente soy muy arrepentido de los actos que cometí. Si uno ve a este personaje en estos momentos, no se imaginaría que el pasado jueves 11 de julio a las 10 de la noche era un joven con todo por delante que había salido a una reunión en el auto de lujo que acababan de comprar sus padres y que estaba estrenando empleo en una prestigiosa empresa. Al cabo de 2 horas se había convertido en el personaje señalado de ser un criminal que había cegado 2 vidas y dejado otra debatiéndose entre este mundo y el más allá. Salamanca celebró con sus compañeros de trabajo y, según sus propias palabras, se tomó solo 5 tequilas. Solo 5. Gran parte del fondo de este problema es nuestra manera de pensar. En otra cultura no serían solo 5 tequilas, sino 5 tequilas. En ese estado se puso al volante de la camioneta Audi de su papá, en estado de embriaguez, y lo que pasó después, todo el país lo sabe. Salamanca se desplazaba por la calle 26 a 140 kilómetros por hora hacia el occidente de Bogotá, en una zona donde el máximo permitido es de 40 kilómetros por hora. A la altura de la carrera 30, la lujosa camioneta desbocada que conducía el joven desencadenó el horror. Embistió la parte trasera de un taxi donde viajaban 2 jóvenes, también ingenieras, que trabajaban para una entidad bancaria. El impacto literalmente borró la parte posterior del taxi y lo proyectó a 196 metros hasta el carril de Transmilenio. Se requirió del urgente trabajo de rescatistas con expansores y tijeras hidráulicas para rescatar a las jóvenes de los hierros retorcidos. Ana Eduvina Torres, de 28 años, murió instantáneamente en el lugar de los hechos. Y Ana Milena Bastidas, de 26, falleció minutos después en el hospital. Holman Cagrejo Muñoz, el conductor del taxi, también quedó atrapado entre el carro y tras su rescate fue llevado a un centro médico cercano, donde se determinó que tenía un trauma en su columna. Con 30 años, aún no es claro si este taxista podrá volver a caminar. Mi hermano me dice que él recibió pues el servicio previamente solicitado. Él recogió a sus pasajeras, era un día común y corriente. Me saludaron muy formalmente, dijeron que iban hacia Fátima, me preguntaron que por qué una persona tan joven manejaba taxi y en la noche. Luego él me dice que simplemente vio algo muy resplandeciente por el retrovisor. Dice, esto fue muy rápido, si yo hubiera visto que el carro venía, yo lo esquivo, alguna cosa, pero yo no lo vi y no se acuerda de nada más. Fabio Andrés Salamanca, el causante de la tragedia, fue remitido al mismo centro médico donde fueron llevadas las víctimas. Allí se determinó que tenía grado 3 de alcohol, el máximo, y fue dado de alta horas después, pues solo tenía una fisura menor en el labio. Aún así, la policía de tránsito, la primera autoridad que atendió la emergencia, no puso al joven a disposición de la fiscalía, una actuación que le significó una lluvia de críticas, pues para la opinión pública, el joven debió haber sido capturado en el mismo lugar de los hechos. El fin primordial de la policía es la de prevenir la vida, que es lo más sagrado que tenemos. Ya si se capturó o no se capturó a la persona que estaba en estado de embriaguez,
pues ya tenemos una investigación que, como lo dije anteriormente, se está realizando por parte de la Inspección Delegada de la Policía Metropolitana de Bogotá. La judicialización se dilató un par de semanas, porque tras el accidente, la madre de Salamanca concluyó que este no estaba en sus cabales. Lo observaba extremadamente compungido, ansioso y mencionando la posibilidad del suicidio. Como cualquier madre que vea a su hijo en peligro, Ana Danderino decidió llevar a su hijo a la clínica Montserrat, donde fue internado. Yo tomé la decisión de llevar a mi hijo a la clínica psiquiátrica. Entonces no estaba en sus 5 sentidos. Y el paciente pues presentaba una marcadísima ansiedad, depresión, ideas de culpa. Pueden los pacientes con esto llegar a presentar incluso ideas de suicidio. El desequilibrio fue corroborado por médicos de psiquiatría y psicología forense de medicina legal que chequearon al joven en la clínica de reposo. En el informe rendido por los galenos se lee que encontraron a Salamanca temblando, llorando inconteniblemente y repitiendo: yo los maté, yo debí morir, no quería matarlos, me tiré la vida y la de mi familia, yo nunca había hecho nada malo en la vida, solo me tomé 5 tequilas. La frase que Fabio Andrés repetía desde sus confundidos pensamientos se correspondía plenamente con la trágica realidad que le aguardaba y por la que debe responder. Efectivamente, había asesinado a 2 personas y dejado gravemente herida a una tercera. Aunque nunca quiso matarlos, aunque esa no era su intención, sí fue suya la decisión de tentar a la muerte, cuando se subió a su carro borracho y decidió manejarlo. Esa noche, para la opinión pública, este joven se convirtió en un criminal y con ello arruinó su vida y la de su familia. Los Salamanca Danderino pasaron de ser un ejemplo de emprendimiento con su propia fábrica de calzado a figurar en los titulares de todos los medios del país por cuenta de la tragedia, por cuenta de la negligencia de su hijo. Nosotros tenemos un drama profundo, un dolor profundo. Y si no tenemos un drama profundo, ¿cómo serán las familias que perdieron a un ser querido? De todas maneras, yo le pido de todo corazón, perdónenme por no dejar que ustedes compartan el resto de su vida con sus seres queridos. Mi hijo tal vez no sabe toda la dimensión de este drama tan grande. Fabio Andrés y su familia aseguran que hace 20 años viven en esta casa en la localidad de Kennedy, al occidente de Bogotá. La dirección coincide con la que el propio Salamanca le dio a las autoridades momentos después del accidente. Para sus vecinos y conocidos, Fabio Andrés no tenía el perfil de un asesino, no era violento, no tenía antecedentes, no portaba armas ni tenía enemigos. Había sido un estudiante aplicado y estaba recién graduado. Esta es su habitación y estas las medallas que, según su familia, hablan de un muchacho sociable aficionado a los deportes. Es un joven que tenía muchas ilusiones de vida, muchos proyectos. Estuvimos hablando en los últimos días de irse a hacer su maestría con la opción de una beca y con el esfuerzo que estaba haciendo en el trabajo que estaba desarrollando. Mucho dolor en esta madre y en esta familia, pero por lo menos su hijo sigue vivo. Mientras tanto, en la familia Torres y en la familia Bastidas también hay recuerdos, diplomas y medallas de 2 hijas que nadie les va a devolver. Chicas que luchaban con menos privilegios que Fabio Andrés en la vida, que había sido bendecido con mejor fortuna, y lejos de Ana Torres, que era la única que se había podido graduar en su familia, Fabio Andrés pensaba en un posgrado y en un muy buen trabajo. Pero todos estos proyectos y ese perfil de una persona apacible se esfumaron de un plumazo al amanecer del viernes 12 de julio, cuando Fabio Andrés, tras tomarse, según sus palabras, 5 tequilas, se puso al volante. Un fatal error que de manera frecuente se comete en Colombia y que cada tanto es motivo de escándalo e indignación nacional. Un juez envió a la cárcel a un conductor borracho que causó la muerte de un peatón en Bogotá. Y vuelve y juega. ¿Por qué es que no aprendemos? ¿Qué tiene que pasar para que estas dolorosas lecciones calen?
¿O es acaso tomar y manejar un simple e incorregible error de personas incautas? A mí me preguntaban muchas veces que si consideraba que quienes manejaban con tragos al volante eran asesinos, para volverlo como un crimen mucho más grave. Yo dije que sí. Entonces me decían, oiga, pero pues hay que tener en cuenta que la gente cuando está como con ese nivel de alcohol no es consciente de lo que está haciendo. Yo dije, pero cuando se tomó el primer trago, que estaba en sus 5 sentidos, sabía que tenía las llaves del carro en el bolsillo. Y esa persona decidió seguirlo haciendo. Llegó a un punto en el que no fue consciente de lo que estaba haciendo, pero empezó siendo consciente. Entonces yo dije que sí los considero un asesino. ¿Se acuerdan de él? Hace 3 años, este joven fue arrollado por un vehículo Chevrolet Optra que iba a toda velocidad y sin luces por la autopista norte de Bogotá. Al volante iba el abogado Fernando Abello, completamente ebrio. El siniestro instantáneamente le costó la vida a la señora Rosa Pardo, mientras que Daniel Klug, de 17 años, le fracturó la cadera, las costillas y le causó una conmoción cerebral y hemorragias internas que lo tuvieron al borde de la muerte. Klug estuvo 41 días en cuidados intensivos. Su pelvis tuvo fisuras en 38 partes. Durante todo ese tiempo, el tema de los borrachos al volante fue causa de indignación nacional. Los medios visibilizaron ampliamente la problemática. Nosotros mismos hicimos un programa sobre el asunto y llovieron propuestas como endurecer las penas, tipificar penalmente la conducta y emprender campañas pedagógicas. El propio Klug, símbolo de las víctimas, meses después, ya recuperado, aceptó liderar una campaña de concientización pública con este mensaje. En un día como hoy, mi vida cambió. Dejé todo lo que me gustaba hacer a un lado, con la esperanza de que algún día volvería a hacerlo. Fui atropellado por un conductor ebrio. Luché contra la muerte y logré sobrevivir. En un lugar como este empieza mi historia, una historia que a causa del alcohol y la irresponsabilidad de un conductor, por poco no tiene un final feliz. Si algún día decides tomar, por favor no manejes. Para, piensa y pon de tu parte. Cuida tu vida y la de los demás. Además de esta pieza para televisión, se grabó una para radio y se imprimieron afiches. Pero probablemente usted no recuerda nada de eso, simplemente porque no lo vio. Resulta que la difusión de esta noble campaña se embolató. El mensaje apareció apenas unos días y luego desapareció cuando hubo relevo en la administración distrital. Pues llegó un día Jimena, que era la encargada de la alcaldía, y me dijo, oye, ahorita vamos a tener de pronto un problema o de pronto no, y es que la alcaldía, pues va a haber un cambio de alcaldía. ¿Qué pasa mucho con los cambios de alcaldía? Que hunden todos los proyectos y empiezan de ceros. Y hundieron la campaña, llamamos un par de veces, tratamos de hacer algo para que pues, la alcaldía de Petro retomara la campaña, nadie nos paró bolas y ahí se quedó tristemente archivada. Al igual que esta campaña pedagógica, el proyecto de ley de la representante Gloria Estela Díaz, que buscaba endurecer las penas y crear un delito específico para esta conducta, terminó engavetado en el Honorable Congreso. Es la tercera vez que intentamos en el Congreso de la República sacar adelante esta iniciativa legislativa. La segunda vez se perdió por una votación de 7 votos en contra. Para la tercera vez tuvo la buena fortuna de tener ponencia positiva, pero no fue discutido en la Comisión Primera del Senado ni votado. Creemos que las causas que han llevado a que este proyecto se hunda obedecen primero. Ha faltado voluntad política del gobierno. También consideramos que para algunos congresistas el tema debe ser tratado como una causa menor o como una contravención. Les parece que es muy drástico el tema de decir que sea en Colombia un delito conducir bajo los efectos del alcohol. En el caso particular del joven Klug, el abogado Fernando Abello, quien al igual que Fabio Andrés Salamanca tenía el perfil de un buen ciudadano, no tenía antecedentes, no había ofendido la ley ni andaba armado, después de haber intentado suicidarse, decidió pedir perdón a las víctimas y lo hizo frente a nuestras cámaras. Créame,
Se los digo desde el fondo de mi corazón, que jamás tuve la menor intención de acabar con la vida de ella. Estoy seguro que en este momento no significa nada para ustedes, pero yo les ruego que me perdonen. Yo tendré que vivir con esto. Finalmente, llegó a un acuerdo con los dolientes a los que tuvo que indemnizar. Al abogado Fernando Abello, la justicia le negó el beneficio de detención domiciliaria y lo condenó a 4 años de cárcel. Meses después, el país volvió a indignarse con el caso del joven empresario Juan Carlos Varela Bellini, quien mató a 3 motorizados cuando los embistió en la vía a La Calera al manejar con 2º grado de alcohol. Se dice que se acordó una millonaria indemnización con las familias de las víctimas, que le permitió a Varela recibir beneficios judiciales. Entre estos, una rebaja a su pena y pagar la condena en detención domiciliaria. Caso opuesto al del abogado Abello, que paga su condena en prisión. Esta historia circular, esta tragedia que se repite una y otra vez, no empezó con el caso del joven Klug. Antes de la indignación nacional corrió por cuenta de Rodolfo Sánchez, un conductor ebrio y bajo los efectos de la marihuana que en el 2007 causó la muerte de 2 personas en la 116 con Avenida 19 de Bogotá. Este personaje finalmente fue condenado a 18 años de cárcel en un fallo ejemplarizante de la Corte Suprema de Justicia al sentenciar que Sánchez cometió el delito de doble homicidio con dolo eventual. Es decir, que actuó con cierta intencionalidad pues conocía el riesgo que asumía y no lo evitó. En ese momento se levantó un gran escándalo, se dijo que eso no podía volver a pasar, que era urgente tomar medidas en los códigos y en los mismos bares, y ahora, 5 años después, estamos en el mismo punto. Indignados con el caso del joven Salamanca, y lo más triste es que los días posteriores se conocieron nuevos casos. Mientras Salamanca esperaba salir de la clínica para que se le imputaran cargos, en el sur de Bogotá, Gerson David Martín arrolló a un padre de familia que llevaba en brazos a su hija de 2 años. De milagro se salvaron. El conductor iba ebrio y según las autoridades era la 3ª vez que lo sorprendían manejando ebrio, por lo que su licencia estaba suspendida. Aún así, Martín no fue detenido. Y apenas 2 días después de este caso, los colombianos conocieron esta tétrica historia. Esta tétrica imagen registrada en el barrio Modelia que le costó la vida al peatón arrollado. Una vez más, el chofer estaba en estado de embriaguez. Pero si estos casos son impactantes, lo es más este dato revelado por la Dirección de Tránsito de la Policía. En lo que va de este año, 253 personas han muerto en accidentes provocados por conductores alicorados. 253 muertos, y eso gracias a que la policía redobló los controles logrando una reducción de las fatalidades. El año pasado para esta fecha iban 282 muertos, o sea 29 muertos más. Tenemos actualmente un total de 34.260 comparendos, un 136% más en comparación al mismo tiempo o lapso de tiempo del año anterior, en el cual se habían registrado 14.502. De estos, solamente en Bogotá se han aplicado 6.800 comparendos. No obstante, Alexandra Rojas, directora del Fondo de Prevención Vial, reclama controles más estrictos y amplios. La norma, además de existir, debe ser aplicada. Eso es lo fundamental. Nosotros tenemos uno de los niveles más bajos permitidos de conducción con alcohol, que es 0 copas de alcohol. En Colombia, con 1 copa de alcohol las personas dan positivo. Las sanciones por conducir con alcohol incluyen un comparendo que vale más de $500,000 de pesos, inmovilización del vehículo, retención de la licencia y suspensión de la licencia de 6 meses a 10 años. Y lo que uno ve es que hay muchas partes de Colombia donde no se castiga la conducta. Entonces, no importa el tamaño de la sanción, si no se ejerce el control, la primera reflexión de algo tan terrible como esto que pasó debe ser, ¿y yo qué? Ups, hace 3 semanas pasó esto y entonces hice esto, eso no hay que volverlo a hacer. O
El otro día estaba con un amigo y mi amigo se fue manejando y yo no le dije nada. El control al que le hacemos énfasis es este evidente y obvio de las autoridades, pero el control social también es importante. Que estamos indignados, perfecto. Entonces esto no lo aceptamos, pero tampoco me lo acepto a mí mismo, no se lo acepto a mi familia, no se lo acepto a mis amigos. Una sola copa de alcohol empieza a generar problemas para que uno maneje de una manera segura. Entonces ese rasero hay que aplicárselo a uno mismo, hay que ejercer control social y de nuevo la invitación es a que los alcaldes ejerzan la autoridad de tránsito en todos los espacios de Colombia, en todos, que no tengamos excepciones de jurisdicción de autoridad donde las personas sepan que pueden violar las normas todos los días del año y nunca les va a pasar nada. Antes de irnos a comerciales, pensemos una cosa. Cuando uno se pasa un semáforo en rojo, cuando uno adelanta en curva, de pronto tampoco tiene la intención de matar, pero uno sabe que corre el riesgo y debería pagar por eso. Vamos a comerciales. Muy bien, ya estamos de regreso y antes de ir a la seriedad de la crónica que estamos haciendo, vamos a meterles un poquito de picante. Miren, como a ustedes les gusta el chisme, les tengo una copa, el dulce sabor del chisme. Una lista de famosos que han estado en la cana por conducir borrachos. Pero famosos, eso no es ningún protagonista de novela ni nada, no, famosos de verdad. George Bush, expresidente de los Estados Unidos, estuvo arrestado y lo ficharon por manejar borracho. Paris Hilton, una de las mujeres más ricas del mundo, rica en plata porque esa flaca está muy fea, tuvo que pagar 45 días de cárcel a pesar de su fortuna por manejar borracha. Khloe Kardashian, sí, esa es una de esas famosas por no hacer nada. El mundo está lleno de famosos por no hacer nada. 30 días en la cárcel. Kiefer Sutherland, famoso actor, que hasta es muy buen actor, 30 días en la cárcel por manejar borracho. Nicole Richie, amiga de Paris Hilton, otra famosa por ser hija del papá, 4 días, no fue mucho, pero gente con todo ese billete, 4 días en una celda en la cana por manejar borrachos. Y Oliver Stone, director de cine, y mi favorita, Lindsay Lohan, esta niña de buena familia, tan bonita, ¿no? Que ella andaba en su carrito ese Cupido motorizado cuando tenía 17 años y de pronto como a los 20 le dio porque la moda era parecer una vagabunda, como decía mi papá, y chupa a la niña que da gusto, mejor dicho, peor que yo en mis mejores tiempos. Se aplica unas manos de Botox que ella cree que es que la moda, mejor dicho, tiene más Botox que las viejas de 50 años. La pequeña Lindsay, ejemplo para las jóvenes del mundo, pues ha sido arrestada 5 veces, tiene un récord. Si vuelve a meter la pata, yo creo que le van a meter una condena de unos 2 años por conducir ebrios. Estas personas no atropellaron a nadie. Estas personas fueron sorprendidas por la policía manejando borrachas. Pero en Estados Unidos, si a usted lo cogen manejando borracho, a usted sí lo meten a la cárcel y lo fichan, y sí es un delito. Yo creo que va siendo hora en Colombia de que nuestros padres de la patria dejen la pereza y dejen el temor de que los cojan a ellos borrachos manejando. Yo no sé qué es lo que les pasa, si es que le tienen miedo a los lobistas del trago o a los lobistas de la rumba o de los carros, pero ya va siendo hora de que si a usted lo cogen borracho 1 o 2 veces o reincide, o usted pague una semana en la cana, o algo que le duela a uno, algo que lo ponga de verdad a decidir y a darse cuenta que lo que está en juego son vidas humanas. Esa es mi humilde opinión, pero yo no sé ustedes qué piensen, porque como Colombia está llena de personajes que dicen, eso yo con 3 tragos manejo, pero bien, macho, borracho, peleo. Aquí continúa esta crónica. ¿Pero por qué manejamos borrachos? Nuestra relación como sociedad con el alcohol está basada en la negación, la doble moral y el autoengaño. Convivimos, aceptamos y hasta aplaudimos el consumo de la más letal de las sustancias, la que más muertes causa cada año, porque eso sí, si el niño bebe es un varón, pero si fuma algo raro es un drogadicto, un pecador y un marihuanero. ¿No deberíamos medir todo con el mismo rasero? La respuesta definitivamente es cultural, y como sociedad definitivamente no aprendemos de nuestros propios errores. Estas imágenes corresponden a la tragedia causada por un conductor ebrio que se pasó un semáforo en rojo a las 3 de la mañana. El saldo, 2 personas inocentes muertas, una joven de 20 años y un conductor padre de familia. Imágenes como estas se han repetido casi semanalmente en los medios de comunicación. Seguramente Salamanca y Cabrera habrán tenido conocimiento de ellas. Seguramente les habrán parecido trágicas y seguramente, como pasa muy frecuentemente en esta sociedad, consciente o inconscientemente, habrán pensado que eso no les pasaría a ellos.
¿Cómo decide uno si está bien o no para manejar después de haber tomado trago? Lo más peligroso es que la decisión es de quien consume, y la lógica del borracho es que es más valiente, más capaz o más macho. Para el doctor Carlos Gómez Restrepo, médico psiquiatra, director del Departamento de Epidemiología de la Universidad Javeriana, la cuestión a la hora de conducir es de tolerancia cero. O sea, el que quiera tomar que tome, pero bajo la condición social de no conducir así haya tomado tan solo una gota de licor. Sí, le puede pasar a usted. Tal vez ha estado a punto de pasarle, y seguramente, si le pasa, usted lo habrá hecho sin intención de matar o herir. Pero la decisión de conducir sí la habrá tomado usted conscientemente, o mejor, bajo la ilusión de conciencia que puede causar el alcohol, y la ley lo podría castigar duramente. Entonces, como le pasó a Fernando, usted no solo habrá destruido la vida de alguien más, sino también la suya, para siempre. La gran tragedia es que tantas vidas se pierdan, porque ciudadanos se convierten en asesinos al volante al tomar la decisión de manejar borrachos. La gran tragedia es que se siga repitiendo y que las campañas y medidas de prevención no sirvan. La gran tragedia es que la ley sea tan maleable en el caso de este tipo de delitos. Pero además, en medio del revuelo mediático que ha tenido el asunto, una de las cosas que ha despertado más suspicacias es el hecho de que una juez de garantías le haya permitido a Salamanca esperar en libertad el momento de su juicio, mientras que otro juez determinó que Jonathan Cabrera Ortiz deberá esperar su juicio con medida de aseguramiento, o sea, en la cárcel. Para entender estas acciones hay que entender también la ley colombiana. Si en este país usted se ve implicado en un crimen, un asesinato, un robo, una estafa, un acto de corrupción o un accidente de tránsito, etc. En primer lugar, se le debe arrestar o dar medida de aseguramiento si la ley así lo determina. Entonces, por ejemplo, este hombre que con tantos antecedentes y manejando borracho estuvo a punto de matar a una niña inocente y a su padre, como no los mató, es responsable de lesiones personales, y las lesiones personales son excarcelables. Luego el hombre fue arrestado y al día siguiente salió en libertad, y sigue libre. Muy bien, viene el arresto. Después del arresto, a usted le deben imputar cargos, y después usted esperará su juicio, donde se determinará si es culpable o inocente. Como hay mucha gente en las cárceles, entre otras cosas, el juez a cargo deberá determinar si el imputado puede esperar el juicio en libertad, como en el caso de Salamanca, o debe esperarlo preso, como en el caso de Cabrera. ¿De qué depende esta decisión? Bueno, no necesariamente de que el Logan cueste 20 y tantos millones y el Audi cueste 90 y tantos. Según la ley, depende de que el juez considere si el imputado es un peligro para la sociedad, que el imputado se pueda escapar de la justicia o pueda interferir en el proceso, o sea, presionar a los testigos, ese tipo de cosas. En el caso de Salamanca, la juez consideró que no era un peligro para la sociedad. Claro, un tipo borracho al volante es un peligro para la sociedad. Lo que la juez consideró es que durante la espera del juicio, seguramente el señor no se va a escapar del país, cosa que sería peor para él, jurídicamente hablando, que muy seguramente no abordará un carro otra vez ebrio mientras llega al juicio, y el hecho también de que Salamanca no tenía antecedentes y tenía los papeles del carro en regla. En el caso de Cabrera, el juez correspondiente sí lo consideró un peligro para la sociedad, argumentando que el individuo ya tenía 6 infracciones. O sea, era reincidente. De otra parte, según una noticia del diario El Tiempo, testigos presenciales habrían afirmado que Cabrera y sus amigos intentaron huir de la escena. Se dice que la gente incluso tuvo que golpearlo para evitar que huyera. Según la juez, que dejó que Salamanca espere en libertad su juicio, estos agravantes hacen que los casos sean diferentes. Salamanca, en las declaraciones que ha dado de arrepentimiento, además de pedir perdón a las víctimas, ha afirmado que él no se irá del país y que no piensa evadir la ley. Yo no voy a irme del país, yo voy a cumplir y a someterme a lo que la justicia colombiana me imponga. Ahora habrá que esperar el juicio. Salamanca definitivamente no va a quedar libre o inocente. Lo que está por determinarse es qué condena le darán y a qué beneficios podrá acceder. Esto en cuanto a los casos de Salamanca y de Cabrera.
Pero en los casos, por ejemplo, del abogado Abello y el empresario Varela, uno se preguntaría, ¿por qué al empresario Varela se le dio el beneficio de la casa por cárcel, mientras que el abogado Abello tiene que pagar sus 4 años en una cárcel de verdad? La explicación podría ser la siguiente. Varela indemnizó, con una suma millonaria, dicen, a las familias de los 3 motociclistas muertos. En ese sentido, se le dio el beneficio entonces de la casa por cárcel. El abogado Abello también indemnizó a las familias. El juez le daría el beneficio de casa por cárcel en el caso de la señora que murió, ya que la indemnización facilitó un preacuerdo entre las partes. Pero por el delito de lesiones personales con dolo eventual que sufrió Daniel Klug, que además en ese momento era menor de edad, no se le concedió el beneficio. Por eso, el abogado Abello se encuentra en la cárcel. Y el caso de la condena más grande, el caso de Rodolfo Sánchez en el 2007. ¿Por qué si a Abello se le dieron 4 años de cárcel, a Varela más de 5 años de retención domiciliaria, a este otro hombre, conductor borracho que asesinó a 2 personas, se le dio una pena de 18 años? Pena que en su momento se llamó ejemplarizante, dictada por la Corte Suprema de Justicia. La explicación sería que, a diferencia de los casos anteriores, donde los individuos no tenían antecedentes, este hombre era un reincidente, alguien que al haber sido sorprendido en el pasado en este tipo de acciones, las haya vuelto a repetir, teniendo por experiencia la conciencia de lo que podía pasar. Por esto a este hombre se le imputó el delito de homicidio con dolo eventual. Que la justicia en Colombia es para los de Ruana no es un secreto. Pregúntenles a los que están en la cárcel por robarse unos caldos de gallina, por un cheque chimbo, por no tener con qué pagar un abogado. Pregúntenles a los reclamantes de tierras, pregúntenles a los desplazados, a los familiares de los falsos positivos. Pregúntenles a ellos. Por eso, en este caso, mucha gente cree que la diferencia de rasero por parte de la justicia se explica por los estratos sociales de los involucrados y su capacidad de reparar con dinero parte del daño ocasionado. Si un juez llega a aceptar presiones de cualquier tipo, diga usted económicas, para favorecer a alguna de las partes, está incurriendo en un delito grave. Pero más allá de una acción ilegal, es una triste realidad que el hecho de que las rebajas y los beneficios dependan en parte de la cantidad de dinero con que se pueda indemnizar a las víctimas son una ventaja para el que tiene plata y una desventaja para el que no la tiene. Como decía Pambelé escuetamente, es mejor ser rico que pobre. Pero valdría la pena analizar otros casos. En el año 2011, el señor Felipe Avilés, que no conducía un Audi, que no conducía un Mercedes-Benz, sino que conducía una buseta que no era de su propiedad, manejando en estado de embriaguez, atropelló y asesinó a 3 personas. Aunque al individuo se le dio medida de aseguramiento, finalmente la pena que se le dio fue de 3 años, una pena menor a todas las que hemos conocido. Para hacer más dura la historia, las familias de estas 3 víctimas inocentes nunca recibieron un solo peso de este conductor borracho. Afortunadamente, las familias de las víctimas apelaron y el Tribunal Superior de Bogotá aumentó la pena a 6 años, casi la misma pena que Varela, y evidentemente muy por debajo de la de Rodolfo Sánchez. Muy seguramente, este otro criminal al volante quedará en libertad en menos de un año y lo habrá hecho sin que los familiares de sus víctimas puedan recibir ningún tipo de indemnización económica que les ayude, aunque sea con los gastos que tuvieron que hacer para enterrar a sus familiares. Mucho menos piense usted en los daños morales, económicos, sociales y emocionales de los que fueron víctimas. Este caso también es para ponerse a pensar. Mientras se atiza el fuego de la polarización sobre las clases sociales, en especial en las redes sociales, desde su casa la familia Salamanca sostiene que no es una familia rica como se les ha querido presentar. Su domicilio, que han tenido toda la vida, es esta casa, que contrario a lo que mucha gente pensaría, no queda en Los Rosales,
ni en el Chicó, ni es una palaciega mansión campestre a la salida de Bogotá. Claro, los Salamanca sí son una familia pudiente, han tenido fortuna, que seguramente se irá al trasto cuando acabe el proceso en el que están hoy metidos por culpa de una fatal decisión de su hijo. Como usted se da cuenta, señor periodista, en la casa donde estamos, es una casa muy bonita para nosotros, hemos vivido 20 años acá. La localidad de Kennedy no es una casa de lujo. Desafortunadamente compré un carro, o lo adquirimos por intermedio de un leasing, y yo creo que eso fue de pronto un error de la vida haber tenido ese carro. Tenemos en la actualidad una pequeña empresa en la cual pues laboran más de 50 personas. Esa pequeña empresa nos ha permitido darle la educación a nuestros hijos. Sin embargo, para las familias de las víctimas, el tema no se agota en lo económico. Quiero que esto lo coja el juez que dictamine la sentencia, que no sea un amigo de ellos, ¿sí? Que no veamos que le metieron la mano a este juez aquí. Necesito que ese juez sea imparcial, que empecemos a poner penas duras, porque si no seguimos con la misma cuestión, seguimos matando gente y salen los borrachos, salen contentos. Es muy duro, porque de pronto para la familia de él también es muy duro, pero ellos lo van a tener ahí siempre. En cambio yo no voy a tener ya nunca más a mi hermana, nadie me la va a devolver. Nosotros no pensamos en dinero, el dinero de cerca a mi hermano por sus piernas no tiene precio, no hay nada que cubra eso, no hay nada que lo vincule laboralmente, no hay nada que, por ejemplo, algo que me duele mucho, nadie me va a pagar a mí el que no pueda volver a jugar fútbol con sus 2 niños, sí, que no pueda pararse en 4 pies y montar en caballito al más pequeño, eso nadie lo va a pagar. Habría que ser de hierro y no tener sangre en las venas para no encontrarse arrepentido después de causar tanto dolor. Fabio Andrés Salamanca tan solo tiene 23 años y tendrá que cargar toda la vida con esto en su conciencia, sabiendo que además arruinó su vida y su carrera y le trajo profundo dolor y sufrimiento a sus padres. Cuando entrevistamos a Fabio Andrés Salamanca y a su familia, sus abogados le recomendaron que no podía hablar de los detalles del accidente, ya que estos se debatirán en el juicio. No obstante, quiso pedir perdón y aceptar que se someterá a la justicia. Sus palabras se presentan aquí no para generar compasión o lástima hacia él, eso lo tendrá cada quien en su criterio. Se presentan aquí para que cada vez que un joven piense que puede manejar en estado de embriaguez, cada vez que otro colombiano crea que tiene los 5 sentidos cuando sale a manejar borracho, se acuerde de esta cara, se acuerde de todo lo que se puede perder, se acuerde lo que se debe sentir cargar con muertos en la conciencia y lo piense 2, 3 y 4 veces antes de coger el carro embriagado. Realmente pues en el momento veo que pues es un hecho enorme para mi familia y para mí. No es nada fácil, veo que es una carga que debo llevar para toda la vida. Quisiera pues pedir perdón, primero que todo a Dios. Quisiera pedirle perdón a las familias de las víctimas, de Diana y de Ana. Yo nunca quería nada de esto. También quería pedirle perdón a Holman, al taxista y a su padre, ya que yo tomé una decisión que realmente cambió mi vida trascendentalmente. Es un mensaje que hemos de ser muy conscientes al momento de tomar las decisiones y no tomar en este caso la decisión de manejar alicorado. Muy bien, vamos a un corte de comerciales, el último, y una frasecita que describe muy bien cuál es nuestra cultura, que ustedes la habrán escuchado. Es la gente que sale a la rumba y dice, es que esta noche me emborracho, picho y peleo. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Como ustedes saben, yo soy de Boyacá, mi tierra del alma, hijo orgulloso de mi ciudad, Tunja. Y hay una cosa que es muy fuerte culturalmente en Boyacá, que es el Día de la Virgen del Carmen, también en Cundinamarca y en muchas partes del país. La Virgen del Carmen es la patrona protectora de los conductores. Pero hay una cosa que me parece desconcertante de los conductores, porque ellos llevan a la Virgen del Carmen en el espejo, le prenden velitas, Virgencita Santísima.
Y el día de la Virgen del Carmen van y le llevan el carro para que el cura les bendiga el carro y los libre de todo mal en la carretera. Y la Virgen los proteja. Y luego salen y se chupan un petaco de cerveza y se van borrachos en el camión a la casa. Hermanito, si le va a pedir ayuda a la Virgen del Carmen, échele una manita, porque otra frase triste de Colombia es que mi Dios cuida a sus borrachitos. ¿Sí? ¿Y quién nos cuida a los demás de los borrachitos? Yo tengo que decirlo. Tal vez en sus casas no habrá habido alcohol, pero algunos de los problemas tristes que podamos haber tenido en mi familia, como familia y como muchas familias en Colombia, han sido por el trago, que es legal y lo venden en todas partes. Virgen Santísima, protégenos a todos, señores Virgen del Carmen. Vamos con el último bloque de este programa. Las discusiones sobre las influencias y recursos económicos de victimarios y víctimas pueden ser tan extensas como las que se dan sobre las decisiones que en cada caso toma cada juez. Muy diferente sería la cosa y menos discusiones habría si la ley fuera más clara. Pero es que en Colombia no existe un tipo penal que señale expresamente como delito el conductor en estado de embriaguez y que señale una pena específica para ello. Este vacío jurídico lleva a que el funcionario judicial de turno haga su propia interpretación y que siempre su decisión sea obviamente cuestionada por alguna de las partes. Este vacío jurídico también da espacio o abre la puerta para que entren las malsanas influencias o de dinero o de presiones, etcétera, etcétera. De ahí que es urgente definir e incorporar una ley que llene ese vacío jurídico en el Código Penal. El pasado 20 de julio, primer día de legislatura en el Congreso y en medio del escándalo por la tragedia protagonizada por el señor Salamanca, la representante Gloria Estela Díaz presentó un proyecto de ley que tipifica como delito manejar en estado de embriaguez. Que en Colombia sea un delito conducir en estado de embriaguez y calificado como un delito o tipificado de esta manera daría prisión de 1 a 6 meses. Si es la primera vez que se comete el delito, podría pagarse en la casa por cárcel esta prisión. Pero si es reincidente, tendría que cumplir la pena al interior de un centro penitenciario. Este proyecto también dice que se calificaría el homicidio doloso cuando es cometido por el conductor en el 3er grado de embriaguez y sería homicidio culposo para el 1er y el 2º grado. Una de las grandes novedades de este proyecto es que permitiría que el Estado tome posesión inmediata del vehículo manejado por conductores ebrios. Tiene que ver con la extinción de dominio de los vehículos que sean conducidos por conductores en estado de embriaguez. Buscamos que la propiedad del vehículo se pierda cuando por 3 veces los conductores que han operado ese vehículo han sido sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol. Estos vehículos serán rematados. Con los recursos que generen estos remates, se atenderá de manera integral a las víctimas de siniestros viales. 0 y van 3. La representante Díaz del partido Mira ha intentado en 3 ocasiones sacar adelante este proyecto. Pero una y otra vez este ha terminado hundido. ¿Será que la obstrucción tiene que ver con que si algún honorable senador es sorprendido al volante con sus tragos encima, se le crearía un antecedente por ese delito y quedaría impedido para ejercer cargos de elección popular? No hay que olvidar el caso del señor Merlano. Ojalá esta vez los honorables congresistas se conduelan del dolor de las víctimas y saquen adelante este proyecto. A pesar de ser un país donde campea el delito, la ley en Colombia es demasiado garantista. Tomar esta medida es para muchos la única solución de fondo a la vista para impedir que centenares de personas sigan muriendo por las calles de Colombia. Según la Policía Nacional, cada año mueren en este país más de 360 personas por cuenta de conductores ebrios. Eso es una persona al día. Y hay que recordar que detrás de las frías estadísticas hay personas de carne y hueso. Y cada víctima es una tragedia. Cada muerto es una familia desgarrada para siempre. Cada una de las víctimas es una vida irreparable. Esto lo sabe mejor que nadie la familia de Ana Eduvina Torres. Ella era la gran líder de este clan de 7 hermanos. Ana fue la única que logró hacerse profesional con empeño. Nació en una vereda de Pasca, Cundinamarca, y desde muy pequeña entendió que solo formándose podría llevar prosperidad a su familia. Estudió en la Escuela Normal Superior de su pueblo y luego fue profesora de matemáticas. Así se pagó sus estudios de ingeniera industrial en la Universidad de Cundinamarca, obteniendo el título profesional en 2012.
Tenía 28 años y un futuro promisorio. Era una persona responsable con lo que se comprometía, era una persona muy juiciosa, inteligente, echada para adelante, que de pronto mis padres son de bajos recursos y ellos no pudieron costearle una carrera universitaria, pero ella con las cosas, con su trabajo la sacó adelante para ser una gran profesional. Ella siempre anhelaba y pensaba en mis papás y en los hermanos, en colaborarles, en darles una casa en este momento. Atravesando por el mismo dolor, Roberto Bastidas, el papá de Diana, aún no asimila su desaparición y alucina con que su hija, la consentida, regrese a la casa y que toda la tragedia sea solo una pesadilla. Pero no. El sábado por la mañana yo me desperté y yo le pedí a Dios que lo que había vivido fuera un sueño. Sí, Dios mío, esto debe ser un sueño. Me levanté, fui al cuarto de la niña y no, grave. Sí, ya vuelve uno a la realidad. Ha sido tan doloroso esto que la familia estamos muy unidos ya. No duerme cada uno en el cuarto, ya fuimos todos en un solo cuarto porque hay un temor a la soledad grande, ahí tengo un temor y tengo que proteger a mis hijos. Yo sé que en algún momento de la vida nos toca volver a soltarnos, volvernos a abrir, pero en estos días ha sido muy grave. Los primeros 3, 4 días han sido duros. Entre tanto, la familia de Holman Cangrejo, el conductor del taxi, rodea de cuidados y atenciones a este hombre de 30 años, confiando en que no vaya a quedar postrado en una cama para siempre. Sus 2 pequeños hijos de 12 y 5 esperan que Holman se levante y vuelvan a jugar juntos. Y él mismo, en su convalecencia, espera que las cirugías y terapias le permitan volver a la calle para trabajar y sacar adelante a su familia. Los médicos dicen que mi recuperación no se sabe cuánto tiempo lleve, ya que es una fractura de médula. Pues nos dijeron que probablemente que había muchas posibilidades que las lesiones que tuvo en médula espinal y todo eso podrían tener una parálisis en sus piernas. Luego, pues, como es mi hermano un luchador, él dice, yo voy a seguir adelante y voy a hacer las cosas que me toque hacer. Entonces ha habido una muy buena respuesta frente a las terapias. 3 familias desgarradas que ante la imposibilidad de regresar el tiempo y en punto álgido de dolor, prefieren no dejarse tomar por el odio virulento, ese que pide sangre a cambio de sangre, y más bien piensan que de su tragedia particular deberíamos sacar una lección todos como sociedad. Yo voy a citar a Gandhi en una frase que dice, ojo por ojo y el mundo terminará ciego. Yo no quiero venganza, yo le pido a Colombia que, como dice mi hermano, si yo estuviera ahí, le diría a todo el mundo, no tome, no quiero que tome cuando está conduciendo. El mensaje debería llegar al Congreso e inyectarse en la conciencia de cada uno. Que las cacareadas reformas legales para enfrentar adecuadamente estas situaciones se hagan de una buena vez y que pensemos previsivamente que cada acto individual sea un empeño por cuidarnos unos a otros. Que haya una pena ejemplar. Señores senadores, señores congresistas, ustedes están allá en esos puestos porque el pueblo los eligió como los más idóneos, como los más inteligentes, pero nos damos cuenta que ahí no hay cordura, que ahí lo que nos interesa es el poder, estar sacándole plata al gobierno, pero no ejercer nunca labor, no defender al que lo subió allá, al pueblo que lo subió allá. Ustedes se olvidan de ellos cuando llegan allá y siguen pasando las penas por alto. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, se comprometió a tramitar esta iniciativa antes de que se termine el año. Esperemos que no sea un juramento a la bandera, como ha sucedido con los congresos anteriores. En las próximas semanas se iniciará el juicio contra Fabio Andrés Salamanca. En la primera audiencia, la Fiscalía le endilgó cargos por homicidio con dolo eventual, respecto a las 2 víctimas mortales y lesiones personales en lo referente a Holman Cangrejo. Esto, según penalistas, le podría significar una pena de entre 13 y 25 años de prisión. No obstante, en los últimos días se han dado acercamientos entre los abogados de las partes, con miras de encontrar un acuerdo de indemnización a las víctimas que le generaría a Salamanca beneficios similares a los que obtuvo en su momento el señor Varela Bellini. Un acercamiento donde la parte material se pueda, en alguna forma,
solucionar, aunque esto no lo es todo. Desafortunadamente, lo que ya pasó no se puede echar para atrás. Con nada se puede comprar cosas. Entonces, si las familias nos permiten el acercamiento, ellos yo creo que ya de hecho saben que somos solidarios en este dolor, que vamos a estar con ellos y si nos lo permiten, vamos a hacer la reparación. Si efectivamente en el mediano plazo las familias logran un acuerdo y este es avalado por un juez, los años de privación de libertad que le esperan a Salamanca podrían reducirse sustancialmente. Mientras que en los juzgados se resuelven los aspectos legales de esta tragedia, que nunca debió haber ocurrido, desde los hogares en luto hay un mensaje para todo el país. Oiga, todos nosotros cuatro, desde diferentes ángulos del dolor, estamos pidiendo a Colombia justicia para que hayan cambios sociales, para que no sigamos bebiendo y conduciendo, no solamente bebiendo, de pronto con sustancias, no sé. O sea, que el tener un pase debe ser un pase para conducirnos por la vida y no para la muerte. Tal vez estas palabras de la hermana de Holman serían el final perfecto para este programa, pero quisimos que no fuera. Se ha dicho que el caso de Salamanca ha sonado en los medios porque tiene plata, que porque vive en el norte, que a propósito vive en Kennedy, y por otras razones. Pues mientras se discute este caso, uno que nunca salió en las noticias, uno de los que ustedes no conocen y que llegó a nosotros por la triste coincidencia de que los protagonistas viven en la misma cuadra de la familia de los Bastidas, es la historia de este joven, Eduard Camilo Marín. Sucedió la noche del Día del Padre y no pudimos hablar con él porque el sábado en la tarde las heridas de su segunda amputación todavía estaban muy frescas y el riesgo de infección era alto. A Eduard Camilo Marín, un conductor que estaba en presunto estado de embriaguez, lo chocó por detrás cuando Eduard estaba buscando algo en el baúl de su carro. Estuvo a punto de partirlo en dos. La que sí pudo hablar con nosotros fue su hermana, Gloria Díaz. En ese momento, pues lo único que sintió fue el impacto. Él no escuchó ni que pitaron, ni una frenada, absolutamente nada. Él solo sintió fue el impacto total. Porque según me dice el cirujano, fue tanto el impacto que se reventó los tendones, los tejidos, las venas, las arterias, pues no hubo evolución. El pie se empezó pues a poner negro, a perder la sensibilidad, entonces él dijo pues no hay nada que hacer, toca amputar. Eduard Camilo enfrenta una situación muy dolorosa y grave, ha quedado amputado y con pocos recursos económicos, no han tenido cómo contratar un abogado, su caso ha sido desconocido y hasta el momento no hay un doliente que vaya a responder por los hechos. El tipo se llama Nelson Javier Monroy Medina. Lo he visto solamente una vez. Allá en la clínica se intentó volar 2 veces, tanto así que tuvieron que encerrarlo y ponerle 2 guardias de seguridad. Duró prácticamente día y medio ahí, pues en observación, y al otro día llegaron 2 policías y lo acompañaron hasta la puerta de la clínica y cogió un taxi y se fue. Prácticamente es la hora que el tipo está libre. Con estas imágenes de Eduard Camilo, que necesita mucho de la solidaridad y el apoyo de todos los colombianos, cerramos este programa con la siguiente reflexión. De nada servirá que cambie la ley, de nada servirá que aumenten las penas, si todos nosotros, usted, yo, nuestras familias, todos los colombianos, no empezamos a hacer un cambio drástico en nuestra cultura y nuestra educación. Muy bien, espero que este programa tenga una reflexión de fondo y que de verdad el hecho de que hablemos del tema nos ayude a salvar vidas. No sé, hablar de esto tal vez le cale a 1, 2, 3, 4 o al menos 5 personas que en algún momento vayan a decir, oiga, mejor entrego las llaves. Y entonces podemos decir que esto sirve. Que no se repitan más historias así, que las vidas no se devuelven ni con arrepentimiento ni... No lleguemos a esos puntos. Y antes de despedirnos quisiera recordar un personaje. Ustedes se acuerdan, el senador Merlano.
No voy a hablar de él para darle palo como hacíamos antes. El senador Merlano cometió su falta y la pagó. Él perdió su curul en el Congreso. Pero de sus malos actos quedó algo que podríamos llamar es positivo. Se formuló la ley, que es la ley Merlano, que subió los topes permitidos. O sea, en Colombia usted toma un trago y sale a manejar y eso ya le marca. Y eso ya es problema. O sea, eso fue, digamos, de lo poco que se hizo en la legislación pasada contra los conductores borrachos. Pero miren, el sistema es tan podrido. Nuestros políticos corruptos son unos virus y unos parásitos tan terribles que no ha salido la ley y ya le están buscando el quiebre para sacarle plata. Me han mandado una información que vamos a estar investigando, unas fuentes fidedignas, de que esa ley va a exigir que los cursos que paguen los conductores que cojan borrachos tienen que ser en unos sitios certificados y calificados. Hasta ahí está muy bien. Parece que ya otro grupo, entre contratistas y políticos, están armando y creando sus sitios de certificados, ¿sí me entienden? Para que tan pronto salga la ley, allá sea donde la gente tenga que ir y el Estado y nosotros tengamos que pagarles a esos sitios. Están sacando de lado a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que no cobra y es una asociación absolutamente respetable. ¿Será posible que estos hijos de su madre ya estén viendo cómo le van a sacar la plata a una ley que salió para proteger a los ciudadanos? Ay, o sea, espero que eso no sea cierto, porque de verdad que le termina así de acabar a uno la fe en los dirigentes de este país. Si va a salir a tomar, por favor no maneje, no perdamos más vidas. Eso fue todo por hoy. Nos vemos muy pronto aquí en Especial Espirro.